El mensaje de un curso de milagros. El perdón para destruir frente al verdadero perdón. La penitencia. Esta dinámica de perdón para destruir adopta un valor defensivo debido al enchape de espiritualidad y bondad tan a menudo asociado con el perdón, lo cual refuerza aún más la imagen de la cara de inocencia. Yo, el bueno y noble, me digno a perdonar al pecador. Uno de los ejemplos más claros de cómo el odio pretende hacerse pasar por bondad ocurre en otro de los sacramentos católicos que Jesús discute en el curso. Este es el sacramento de la penitencia, conocido también como el sacramento de la reconciliación, y al cual nos referimos popularmente como la confesión. Las críticas de Jesús en cuanto a esto encierran dos aspectos. El primero es que esta actitud del ego hacia el perdón se basa en la realidad del pecado, por lo tanto, se requiere expiación y penitencia por parte del pecador por lo que verdaderamente ha hecho. Esta es la falta a la cual el curso se refiere como hacer el error real e inevitablemente conduce a la dinámica del perdón para destruir. Segundo, la práctica del sacramento está fundada en el poder del sacerdote para administrar el perdón del cielo, como si, 1, hubiese algo que perdonar, y 2, el sacerdote poseyese algún poder especial, el cual no se ha conferido a nadie más sino a los especialmente ungidos de Dios. El perdón para destruir hace el error real al afirmar que el pecado de la separación contra Dios en realidad se ha logrado. Ciertamente esto no es poco familiar para nosotros, pues recordamos el cuento original que el ego le hace al hijo sobre la realidad de la pesadilla de él haber puesto sus propios intereses egoístas y especiales por encima del ser de Dios. Esta creencia, sin duda, era exactamente lo opuesto al principio de la expiación, de que la separación de Dios jamás ocurrió, lo cual la presencia del Espíritu Santo representa en nuestras mentes. Común a todas las formas del falso perdón es la percepción de que la separación es verdad y de que la unidad de Cristo es ilusoria. De una mente tan enfermiza solo puede resultar el ataque. No importa la fórmula de perdón que adopte. Retomando el error católico, podemos ver claramente el propósito del ego de mantener real el pecado y así incorregible para siempre, como la premisa subyacente en la posición de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia. Es una práctica que claramente le sirve al sistema defensivo del ego. El pecado puede ser castigado o se puede expiar, sí, pero esta expiación simplemente refuerza la culpa de que algo pecaminoso ciertamente se había llevado a cabo, y de este modo el círculo vicioso de pecado, culpa y miedo permanece intacto. De esta creencia en la realidad del pecado, visto como algo fuera de la mente y por consiguiente incapaz de corrección por la mente, surge la corrección inevitable, la cual tiene que verse entonces como si se originase afuera, proveniente de otra persona, incluso de Dios mismo. El perdón para destruir se manifiesta de varias formas, y la más pertinente es donde una persona adopta el papel de perdonador. El especialismo inherente a este papel, expresado en la Iglesia, se ve en el sacerdote que concede la absolución, un ejemplo de la persona mejor, quien se digna condescender para salvar a un inferior de lo que en realidad es. En psicoterapia, propósito, proceso y práctica,
se reitera el punto en el contexto de los psicoterapeutas, quienes deben evitar la tentación del especialismo y en su lugar unirse con el paciente. La integridad del sistema de pensamiento del ego descansa en que nuestros yo, ve, continúen con la práctica del perdón del pecado que creemos que realmente sucedió en algún otro, yo sé, y no en nosotros mismos. A través de todo esto, retenemos nuestro especialismo e identidad separados. El pecado del otro garantiza que nuestra percepción de diferencias es correcta y que nuestra separación de este pecador se asegura continuamente. De este modo el ego nos aconseja seguir como individuos para siempre, pero libres del pecado que ahora, en nuestra santa impecabilidad, le perdonamos a otro. Y las dos listas de nuestra inocencia y de la culpa de los demás aumentan correspondientemente. El pedir para destruir frente al verdadero pedir, la oración. Ciertamente, de parte de los estudiantes del curso, no ha habido probablemente un error más insidioso y que refuerce más al ego que el de ser especial al Espíritu Santo, buscándolo en el mundo y pidiendo su ayuda para nuestros problemas corporales y mundanos. Hemos de ver, por lo tanto, que la oración en el sentido general, el importunar a Dios, para que de algún modo hagan que las cosas resulten bien para nuestro cuerpo, es sencillamente otra forma de hacer el error real. Esta clase de oración se basa en la presunción de que hay un problema real aquí, que necesita corrección o arreglo aquí. No se necesita un doctorado en psicología para reconocer que casi toda oración, directa o indirectamente, está basada en la imagen de un Dios antropomórfico, quien de algún modo mágicamente satisfará nuestras necesidades, concederá peticiones de que castigue enemigos, evite desastres, cure enfermedades, sane relaciones, ofrezca ganancias materiales, halle estacionamientos. En otras palabras, desempeña el papel del padre ideal que ninguno de nosotros ha tenido jamás. En este sentido, ciertamente Freud tenía razón al reconocer que dentro de nuestras vidas individuales, nuestra creencia en Dios es una proyección de la experiencia que hemos tenido con nuestros propios padres, positivo o negativamente. Si bien Freud dio justo en el blanco en términos de las distorsiones que el ego hizo de Dios, erró el tiro al generalizar estas distorsiones a todas las experiencias que tenemos con Dios. En verdad, invirtiendo lo que Freud enseñó, nuestras experiencias con nuestros padres, por no decir todas las relaciones, son proyecciones de nuestra propia profundamente reprimida creencia en la imagen colectiva que el ego tiene de Dios. Todo esto ejemplifica la verdad del siguiente planteamiento tomado de Los dos cuadros, el texto que explica el núcleo del problema de tratar de ajustar al Espíritu Santo, quien reside en nuestras mentes, a nuestras vidas como cuerpos. Jesús utiliza la metáfora del cuadro y su marco. Tú que has tratado tan arduamente y todavía sigues tratando de encajar el mejor cuadro, el cuadro de luz del Espíritu Santo en el marco equivocado, la relación especial del ego, y combinar de este modo lo que no puede ser combinado. La opinión acerca de la oración que tiene el curso, lógicamente procede de su cimiento metafísico. Si no existe ningún mundo fuera de nuestra mente colectiva y no hay ningún problema que no sea nuestra creencia en que hay un problema, entonces la oración en el sentido tradicional es improcedente. ¿Por qué orar por algo o por el mejoramiento de una condición que es inherentemente ilusoria? Nuestra oración entonces debe ser únicamente por ayuda en la aceptación de la verdad
que ya está ahí, o como dice esta aseveración tomada del texto. La oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. En este sentido, entonces, la oración no es diferente del perdón o el milagro, pues todos reflejan el proceso de deshacer el sistema de pensamiento del ego, que jamás fue, permitiéndole al amor de Dios ser lo que siempre ha sido, lo que ya posees. La oración, por lo tanto, no es pedir cosas o favores especiales, más bien es una actitud de perdón al pedir la ayuda del Espíritu Santo para unirnos con otros en una relación santa, la cual existe en nuestras mentes, y corregir la relación especial que es la morada de la culpa del ego. La mejor explicación de lo que opina Jesús sobre la oración se encuentra en el suplemento El Canto de Oración, donde él describe el proceso del perdón como una escalera cuyo peldaño más bajo simboliza nuestra experiencia como un cuerpo específico, y el peldaño más alto representa el mundo real, y más allá de la escalera se encuentra plenamente el verdadero significado de la oración, la unión con Dios. Al pie de la escalera, la oración toma la forma que mejor se ajusta a tu necesidad, pues la escalera refleja el proceso de nuestro camino espiritual. Cuando leemos el siguiente pasaje, que dice: una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. Él irá delante de ti despejando el camino y no dejará escollos en los que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. Se te dará todo lo que necesites. Toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte de todo, salvo del único propósito que quieres alcanzar. De la misma manera en que éste te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. La promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Descansa en ti. ¿Y qué puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios? Una lectura superficial de estos pasajes ciertamente deja la impresión de un Dios personal, o su espíritu, quien mágicamente satisface nuestras necesidades especiales, un papito dulce, cuyo amor por nosotros se mide por su manera de beneficiarnos en el cuerpo que vive en el mundo. Claramente, esta no es la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, puesto que su premisa metafísica básica es que Dios no sabe nada de este mundo. En el libro de ejercicios lo plantea claramente en la lección 183, cuando dice: no pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera nunca podrán llegar a Él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea Él mismo, o que sea su Hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Recurre al nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. No se necesita más oración que esta, pues encierra dentro de sí a todas las demás. Las palabras son irrelevantes y las peticiones innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre.